¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Déjenme decir esto del siguiente modo. No habrá ventiladores, me refiero a las aulas de tantos colegios de la provincia de Buenos Aires. Recuerdan que por el calor, incluso muchos colegios suspendieron en el marco de la ola de calor. No vengan para no sofocarse. En realidad lo que eso escondía era, no te digo aire acondicionado, que claramente sería muy costoso para todos los establecimientos. No había un simple ventilador, por eso suspendieron. No habrá ventiladores, pero Baradel le da aire a Kicillof. ¿De qué lado estás? ¿Sindicalismo y Estado, asuntos separados? No, todo lo contrario. Mirá. Estar acá y decir que apoyamos la reelección del mejor gobernador que ha tenido la provincia de Buenos Aires, para nosotros es un compromiso y es un orgullo. El mejor plan de acción que puede llevar adelante la clase trabajadora de la provincia para defender sus derechos es militar por la reelección de Alex Kicillof. Bien, ahí tienen ustedes a Baradel, que no es asuntos separados, no tiene distancia, no tiene objetividad, tiene un sesgo marcadamente pro-Kicillof, no está nada mal, pero sepamos que eso tiene afectación directa sobre los planes de estudio. De hecho, la pareja de Baradel trabaja en una subsecretaría dentro del gobierno de Axel Kicillof. Lo digo porque la vara va a ser diferente en cuanto a los reclamos salariales, la administración, por supuesto, de los paros o las medidas de fuerza, si cambia el gobierno. Recuerden ustedes, ahora no vuela una mosca. Recuerden ustedes, no solamente moscas, van a volar piedras. Ahí lo tienen a Baradel. ¿Alguna vez lo recordaron o lo vieron a Baradel tan entusiasmado gestualmente, con tanto power para hablar en defensa de la educación pública y sobre todo de los pibes? Creo que nunca. Del otro lado, si uno da vuelta a esta foto o este video, lo que aparece son los resultados. Los discursos, por un lado, son libres. Los resultados son los siguientes. Vean estos números. Acá tenemos para compartir. Esto es un observatorio argentino por la educación. Cifras que alarman. Solo 4 de cada 10 chicos de la primaria llegan al aprendizaje esperado en lengua y matemática. Voy de vuelta. Poné 10 chicos en la fila, están formando para saludar a la bandera, si es que eso todavía se hace. Solo 4 de esos 10 terminan sexto o séptimo grado sabiendo lengua y matemática. Esto es, las herramientas que van a necesitar básicas para la vida y para el desarrollo y para pasar al secundario. Es dramático. ¿Alguna vez vieron, por ejemplo, a Baradel? No es personal con Baradel, sino que es un ejemplo muy potente de esto de tan disociado de la realidad y del déficit educativo. ¿Lo vieron alguna vez rasgándose las vestiduras por esto? No. Les agrego otro dato de la realidad. Vean ustedes más de este observatorio. ¿Pasamos al secundario? Miren esto, hay un caminito largo en la educación. Un chico o una chica entra en primer grado de la primaria y tiene muchos años de escolarización, hasta el quinto año, el sexto. Solo el 16% de los chicos que empiezan primer grado llegan, después de todo ese caminito al final del secundario, en tiempo y forma. ¿Qué quiere decir en tiempo y forma? Que terminan en los años que corresponden y en forma es entendiendo lo mínimo de matemática y de lengua. No estamos hablando de robótica, estamos hablando de alfabetización. ¿Usted comprende lo que lee? ¿Recuerdan el déficit de cuando una automotriz quería tomar pibes jóvenes y les hacían leer una etiqueta de seguridad y los pibes leían, pasaban la vista sobre la etiqueta, pero cuando les preguntaban ¿qué quiere decir eso que leíste? No comprendían que se refería a cómo operar un torno, una máquina o a la peligrosidad que eso tenía, y mucho menos de matemática. ¿Qué augura estos números? Bueno, auguran pibes que van a tenerla muy, muy complicada para adquirir su primer empleo o para sostener un empleo de calidad. Los mandan a la B. Todos los pibes que terminan con tanto déficit primaria y secundaria van a jugar, y esto es duro incluso para mencionarlo, van a jugar la B.
la B de los trabajos, la B de los empleos, se van al descenso porque ya largan de modo deficitario. Vuelvo entonces. Nada en contra de que un sindicalista tenga un sesgo partidario, fue toda la vida, sabemos que el peronismo y los sindicatos tienen una relación histórica y eso no debería tener nada de malo. Lo que tiene de malo es que el déficit educativo no está siendo atendido. Y atención, lo digo porque tal vez cambie el signo político y es muy necesario saber dónde está lo que el kirchnerismo llama el poder real. Ahí en ese video que yo les mostraba está el poder real que te va a dar una pauta de cuánto se va a poder avanzar y cuánto no. Recuerden los dos grandes inventos de la humanidad, la rueda y el palo en la rueda. Acompáñenme. Está Cecilia Bufflet, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Pablo de León. ¿Cómo te va? Osvaldo Bazán. Buenas noches. Y Lucía Salinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy se conocieron los fundamentos del fallo de vialidad por el cual le dieron 6 años a Cristina Fernández de Kirchner. Lucía. Hoy los jueces lo que confirmaron y explicaron es por qué encontraron a Cristina Fernández de Kirchner responsable, y estas fueron sus textuales palabras, de una corrupción estatal, de un perjuicio descomunal. Reitera esa frase porque vos decís, ¿qué es lo nuevo acá? Miren esta frase entonces, repetila. Lo que confirmaron y explicaron hoy los jueces es en base a qué pruebas encontraron a Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza de la mayor corrupción estatal de la historia de un gobierno en nuestro país. Hablaron en distintas oportunidades de ese extenso fallo de algunas frases que resuelven, que explican esto, y tiene que ver con las relaciones promiscuas de ella con Lázaro Báez. Relaciones donde se confundía lo público con lo privado, los intereses, la codicia de Cristina Kirchner por un beneficio económico, y para eso utilizó a un empresario conocido como Lázaro Báez. Es interesante lo siguiente. Hay palabras clave dentro de los fundamentos del fallo. Lucía los acaba de mencionar, 2, hay más. Codicia, relación promiscua entre público y privado. Es decir, fíjense ustedes ya que con los fundamentos, aún así, el tribunal categoriza de este modo, que digamos, no es habitual de escuchar. Lo que categoriza es la gravedad de los hechos. El tribunal en diciembre ya nos había dicho, Cristina Kirchner es responsable de una defraudación multimillonaria, dañó, perjudicó los intereses del Estado cuando su principal responsabilidad como presidenta era resguardarlos. Lo que explicó hoy el tribunal es la gravedad de esas acciones. ¿Por qué le atribuyen no solo estos delitos, sino dónde radica estas acciones? ¿Dónde radica la gravedad? En su comportamiento, en su codicia patrimonial, en cómo hablan los jueces de cómo Cristina subordinó al Estado a sus intereses personales. Bien, en un ratito vamos a estar hablando con Mariana Zubik, ya está lista Mariana, vamos a charlar con ella, que además hace tantos años viene denunciando y llamando la atención sobre todo eso que ocurría en Santa Cruz. Pablo de León, ¿cómo tomó Cristina, cómo recibió los fundamentos del fallo? Bueno, recordemos que otras veces Cristina guardaba este tipo de fallos en el Senado, donde es su búnker político hoy en día. Esta vez lo hizo en su casa. Ella no vive más en Juncal, Uruguay, el tradicional departamento de Recoleta que vimos los sucesos en su momento, el lugar donde vivió con Néstor Kirchner, pero también el lugar donde atentaron contra su vida. Ella vive acá cerquita, en una casa que era de su hija, y ahora vive ella ahí sobre la calle San José. Está preparando el discurso porque mañana va a estar la respuesta pública de ella. Lo contábamos ayer, ella mañana habla en Río Negro y va a contestar parte de esto, pero se dedicó a leer esto y a chequear estas 1.600 páginas con sus abogados. Lo que dice y lo que le dijo ella a allegados suyos es que no hay pruebas, que repasando las 1.600 páginas no hay ningún tipo de pruebas, y que parte de la cuestión teñida de la justicia es que en el fallo hay referencias, por ejemplo, a un libro de la diputada que vos acabás de presentar y con la que vas a dialogar. Cita párrafos del libro de Mariana Zubik o cita dichos de Leonardo Fariña, recordemos a este personaje que apareció cerca de Lázaro Báez. Con lo cual, bien, en lo de Cristina desdeñan este fallo y dicen que era un fallo que estaba escrito previamente. Bien, en un rato vamos a mencionar y a recordar que los 3 jueces
fueron puestos por Cristina. Digo, ¿tienen trazabilidad partidaria? El fiscal también. No. El fiscal que pidió su para que condena vayamos viendo cómo se desarma la idea del complot del poder que ellos llaman real y sus terminales judiciales. Jueces aprobados puestos por Cristina. Sí, uno de los ejes centrales de esta sentencia, ahí lo tienen en pantalla, uno de estos fundamentos que corroboraron la responsabilidad penal de Cristina Kirchner. El caso representó una corrupción estatal sin precedentes. Los jueces le pusieron un número a este perjuicio. ¿Qué es lo que dicen los jueces? Va a haber que actualizarlo cuando esta sentencia quede firme. Cerca de 85.000 millones de pesos el daño que esa corrupción estatal le generó a todos los argentinos. Porque de esto habla el fallo, de que el daño que se ocasionó fue a un país, porque la responsabilidad de Cristina como presidenta de la nación era resguardar los intereses económicos. Osvaldo. Es interesante pensar que dicen sin precedentes. Sin precedentes. Siendo que venimos de un gobierno de Menem, ¿no? Que todos decíamos, guau, la corrupción de aquel momento. Bueno, este es mucho peor. Y lo que es muy impresionante fue ver hoy a los medios afines al oficialismo diciendo esto. Es todo mentira, no existe, no hay pruebas. Las pruebas están y van a estar, pero bueno, están convencidos de que no. ¿Saben qué? Sin precedentes. Cuando te digan Cristina robó más que Menem, está probado en la justicia. O sea, ¿viste lo que es una mechera? Bueno, mega mechera, universal. La relación entre Lázaro... Bueno, este fue un apartado importante dentro del fallo, porque no hubiera existido defraudación sin la colaboración de Lázaro Báez y no hubiera existido interés económico que motivó a Cristina Kirchner a realizar todo esto sin la participación del grupo empresarial de Lázaro Báez. ¿De qué habló el fallo? De una relación de lazos promiscuos, de lazos de corrupción entre funcionarios y empresarios. Le pusieron nombres, Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez. Pero además le atribuyen a Cristina Kirchner haber intervenido, haber participado de forma más que interesada en el cierre de Austral Construcciones cuando ya habían perdido las elecciones y se venía el cambio de gobierno. Los jueces le atribuyen un interés particular y lo explica. Dice, ¿saben por qué a Cristina le interesó tanto participar en el cierre de esa empresa? Porque esa empresa es la que le generó ganancias incalculables a su patrimonio personal a través de las empresas. Bien, lawfare. Hay algo que yo no había visto, que es la propia justicia refiriéndose, después de tantos años de escuchar lawfare, en realidad no son tantos, pero pareciera que fueron un montón, de la acusación de lawfare. Y este fallo, en estos fundamentos, menciona el lawfare. Sí, lo llamativo ahí es que la primera vez que empezamos a escuchar de lawfare en la política, y Pablo también lo recordará bien, fue el día que Cristina declaró en diciembre de 2019, a poco de asumir como vicepresidenta de la Nación. Ella trae el concepto para defenderse en este juicio. Y hoy los jueces le responden y lo que dicen, no solo que es falaz, que es mentiroso el concepto de lawfare, que no existe además en el derecho argentino, sino que le dicen que es una coartada para no dar explicaciones ante la justicia. Dicen que el lawfare fue utilizado para no rendir cuentas de hechos de corrupción ante la justicia. Y así atacan el argumento principal de la defensa de Cristina Kirchner durante estos 3 años y medio de juicio. Mariana Zubik, en un ratito estaremos charlando ya con ella. Ahí está Mariana. También vamos a hablar ahí, y esto se toma como algo fundamental, la modificación de un decreto en 2006, 2007, después me van a ayudar, que fue clave, una modificación, un decreto de Cristina que modificó el modo para distribuir discrecionalmente la obra pública. Un decreto exclusivo, dicen los jueces. ¿Qué año fue? Y ahí también después de durante su segundo mandato. Y ahí utilizan parte de ese decreto como una de las pruebas para decir, por esto también Cristina es responsable de estos hechos de corrupción. Pablo de León. Bueno, la defensa de Cristina va a ser claramente política, no va a ser en términos de una cuestión jurídica, más allá de que sus abogados, y ella tiene abogados que cobran muy fuerte y que cobran muy bien y que hacen su trabajo, pero va a haber una defensa política. Vamos a asistir mañana a la defensa de Cristina, que va a estar teñida en toda la continuidad
política que sigue en estos días, un acto el sábado fuerte en Avellaneda del cristinismo, con Máximo, con Axel, sin ella, donde todo el eje pasa a ser la proscripción. Esta resolución judicial de 1.600 páginas es la base de que va a decir el cristinismo en estas horas. Ven, Cristina está proscripta. Y todo el movimiento de centralidad política de ella apunta a decir que está proscripta por la justicia, por los medios de comunicación, para no participar. Todo eso abajo de un cartel que dice lucha y vuelve. O sea, está proscripta, vuelve. La lucha es contra, es todo raro. La lucha es contra la proscripción. ¿Se puede anotar ella en una candidatura? Por supuesto. Entonces no está proscripta. Listo, pasemos a otro tema. Bien, ustedes me permiten, voy a ir a hablar con Mariana Zubik. Y es interesante esto, ¿está proscripta? ¿Y cómo es eso que la tienen que ir a convencer y que hay un operativo de dirigentes que están tratando de generar volumen político? Hola Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Empecemos por los fundamentos. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué recortarías de los fundamentos que se conocieron hoy? Bueno, en realidad, una de las cosas que recién relataban, ¿no? En casi la totalidad de los fundamentos, no leí todo, porque son 1.600 y pico de páginas. Yo me centré mucho, en realidad, en Basso, que son más de casi 60 páginas, que es el juez que en realidad dice que está absolutamente probada la asociación ilícita, que es nuestra denuncia, ¿no? La denuncia madre, que también la citan es el en los único de los fundamentos. tres que sostiene la asociación ilícita. Claro, la sostiene con mucha contundencia. Porque él te explica lo siguiente, te dice que, mira, para las exigencias para que se constituya una asociación ilícita son 4, ¿no? Tiene que haber voluntad, tiene que haber una estructura del Estado, la existencia de una estructura, tiene que haber permanencia y tienen que haber acciones coordinadas, ¿no? Entonces te dice, mira, esto está sobradamente probado en la causa. Estas 4 exigencias de la asociación ilícita están probadas. Y te dice algo interesante, ¿no? Que en realidad, toda vez que analizás lo que es la causabilidad, creo que es una relación que uno hace o un análisis que uno hace sin necesidad tampoco de estudiar mucho temas jurídicos, ¿no? Entonces te dice, se utilizó el Estado como medio para los fines de una asociación ilícita con fines delictivos. Y que esto no hubiese sido posible, es decir, que el plan criminal no se hubiese podido llevar adelante si la asociación ilícita no se hubiese enquistado en la estructura estatal. Porque es ahí únicamente donde están los funcionarios, que son los que tienen acceso a los fondos públicos, que son en realidad objeto de esta condena, ¿no es cierto? Entonces, además te relata y te explica, puede coexistir absolutamente dentro de una estructura lícita como es el Estado, una asociación ilícita. Y que este es extraordinariamente el caso. Entonces te dice, no solo cuando vos analizás los 51 contratos, ¿no? 51 contratos que se celebraron entre el Estado, de la Dirección Nacional de Vialidad, y el testaferro de la vicepresidenta, Lázaro Báez, sino que además de eso, de los 51 contratos, hubo garantías de tanto los organizadores como la jefa de esta asociación ilícita de que ese dinero, ellos iban a poder disponer de ese dinero. Entonces cita tanto la causa Otesur como los sauces y la otra causa que fue la de lavado de dinero. Es decir, esos 51 contratos proveyeron a la vicepresidenta de millonarios dineros. Se calcula 86.000 las pérdidas para el erario, pero el tema es las ganancias que se obtuvieron después, porque acá vos lo que tenés es una triangulación donde se utilizó Vialidad Nacional, que es el delito precedente para nosotros, que sí o sí es la obra pública, no hay evasión acá, como relataron Borinsky y el otro juez en la Cámara de Casación, sino que es claramente la obra pública. Entonces, los fundamentos de Basso son extraordinarios. Pero espera, déjame volver ahí atrás, porque el argumento de que, digamos, si está direccionada a la obra pública, está en blanco. ¿Cómo está en blanco? Claro. No, vos los acá pagos tenés... son en blanco. No, claro, no, porque vos acá tenés varias cosas. Acá no se habla solamente de direccionamiento, que ya en sí mismo es un delito, ¿ok? Vos tenés direccionamiento el delito precedente, vos te referís a Borinsky y compañía, sí. Dicen que estaba en el lavado, no en la obra pública. No, el delito precedente está en la obra pública. Es decir, desde dónde se sustrae el dinero es de la obra pública. Porque el blanco se pasa a negro. Y esto está probado.
Eso está aprobado también en la causa de lavado de dinero. Y está aprobado también por los fiscales que elevan a juicio la causa de vialidad. Y está aprobado también en el resto de las causas conexas, tanto Otesur como los sauces. Te explican lo siguiente: obra pública es desde donde se sustrae el dinero, porque acá no solamente había direccionamiento de obra pública, había cartelización de la obra pública, había lo que hacía era simular oferentes, ¿no? para poder entrar en la compulsa de la licitación, había sobreprecios, había una ventaja extraordinaria que no tuvo ningún otro contratista de obra pública, que recibía además los certificados de obra pública antes que nadie, ¿no? Se los certificaban antes que nadie, sino que fue el único contratista de obra pública de la Argentina que cobró anticipadamente cuando la vicepresidenta dejó el poder, ¿no? Eso es importante que lo menciones, porque el kirchnerismo ahora está diciendo casi a coro, esto no tiene pruebas. Bueno. Pero cuando vos les preguntás imaginariamente qué serían pruebas, qué aceptarían por corrupción, te dicen José López revoleando bolsos, es decir, flagrancia. Cuando hay un video y un señor, como los dibujitos animados, donde va el malhechor con una bolsa de dinero, que dice dinero además y la esconde en una caja fuerte. Sí. Eso es lo único que se acepta. ¿Qué es lo que acá queda claro que son pruebas? Todas las pruebas que están claras, sí, y absolutamente comprobadas, y por eso la condena a la vicepresidenta por corrupta, por 6 años. Que yo te insisto, para nosotros es jefa de una asociación ilícita, y esperemos que Casación pueda revertir esto y que el fiscal en la apelación, en estos 10 días hábiles, pueda dar fundamentos suficientes. Acá se comprobó que el plan criminal fue permanente, sistemático y sistémico, que hubo una organización criminal que fue llevada adelante por el expresidente Néstor Kirchner y la vicepresidenta actual Cristina Fernández de Kirchner, que se exportó esa estructura desde la provincia de Santa Cruz, que se crea el Ministerio de Planificación Federal en manos de Julio De Vido y luego de José López, a quien se le designa la cartera de subsecretario de Obras Públicas para ser él el responsable directo de la obra pública. De hecho, queda absuelto De Vido. Queda absuelto, que tampoco estamos de acuerdo con eso, porque eso en realidad lo que hace es cortar la cadena para que no empiecen a mirar al resto. Porque acá hay un tema puntual que nosotros también presentamos en esta causa y en otras, que para nosotros la responsabilidad también es de los ex jefes de gabinete, porque ellos también firmaron. Pero por eso, vamos a lo... Porque el kirchnerismo te va a decir... ¿Cuáles son las pruebas acá? Bueno, entonces, ¿dónde está la firma? ¿Dónde está? Se probó Los que chats, 51 obras fueron direccionadas con sobreprecio, maniatadas, simulando compulsa pública, a Lázaro Báez. Que Lázaro Báez constituyó su empresa días antes de que Néstor Carlos Kirchner asuma la presidencia de la Nación, sin ningún tipo de experiencia y con solo 3.000 pesos de capital. Que el crecimiento patrimonial y personal de Lázaro Báez es en consonancia con la certificación de obra pública. Que la vicepresidenta de la Nación se enriqueció con esto, porque en realidad fue la estructura, Otesur y los sauces, estamos hablando del resto, para simular cómo Lázaro Báez le retribuía luego esos sobreprecios. Es decir, la obra pública era de donde salía el dinero. Y de esa manera, Otesur y los sauces es la estructura de lavado para simular y encubrir allí el enriquecimiento ilícito de la vicepresidenta. Eso es interesante, porque si bien son dos causas separadas, estos fundamentos están mencionados. Están todos mencionados. Y una de las cosas que te dice es, Lázaro Báez no era amigo. Lázaro Báez era socio comercial. Y hay una frase muy interesante, creo que no me acuerdo si fue de Basso, no, de los tres jueces. Y dice, mucho se ha hablado del argumento respecto a que Cristina Kirchner, o la defensa, ¿no?, dice que no era su amigo. Bueno, puede no ser su amigo, está absolutamente probado, dice, los vínculos comerciales entre la vicepresidenta y Lázaro Báez y el extraordinario y exponencial crecimiento patrimonial que le garantizó Lázaro Báez a través de los 51 obras de las cuales fue adjudicatario. Recordemos que hace algunos meses dio una entrevista a Cristina, no me acuerdo si fue para España o para dónde, y justamente dijo que Lázaro era un amigo de los negocios de Néstor. No era amigo de ella, y tampoco dijo amigo o amigo íntimo, pero lo clasificó en, digamos, qué tipo de relaciones. Ella misma reconoció en esa entrevista, se despegó, digo, era de Néstor y era un amigo de los negocios. Sí, bueno, la verdad es que ya a esta altura no importa
qué adjetivo le quiera poner la vicepresidenta para tratar de zafar. Pero es fuerte decir amigo de los negocios. Suponía que no podía tener un amigo en los negocios, claro, el ex presidente, eso está claro. Pero bueno, a ver, los vínculos comerciales entre ambos están absolutamente probados, son más de 20 y están totalmente probados. Y además de esto, lo que te dicen es, ok, acá hubo un plan criminal que se llevó adelante entre el 2003 y el 2015, donde toda la estructura del Estado estuvo al servicio de este plan criminal, al igual que esos funcionarios. Y los beneficiarios, entre ellos Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner, se enriquecieron con dinero de la obra pública. Es decir, eso está comprobado absolutamente, por eso el tema de la defraudación en cabeza de la vicepresidente, de Periotti y de José López. Y después dieron por buenos los chats también de José López. En el trabajo limpieza, en el plan limpieza. Sí, el plan ¿no? limpiar. Exactamente. Bueno, vos sabés que en una de las causas, en la causa de haber lavado de dinero, nosotros presentamos pruebas respecto a una auditoría que envió a, la vicepresidenta. Porque la vicepresidenta hizo varias cosas. Recién vos mencionabas un decreto. Sí, eso parece que es clave. Eso es clave. Porque destrabó la discrecionalidad con lo que se podía repartir. Exacto, fue una de las cosas en las cuales nosotros nos basamos en una de las ampliaciones de nuestra causa. Y eso lo tenemos bastante estudiado porque lo hemos seguido durante todo el tiempo. Mira, me parece que fue el 946 del 2001 y en realidad era un fideicomiso que tenía como objeto, recaudaba la tasa del gasoil. Y tenía un destino puntual. Néstor Kirchner primero modifica el espíritu de ese decreto, de ese fideicomiso. Ojo con esto que está diciendo Mariana, que parece muy técnico, pero es la llave de paso que destraba y permite toda esta ingeniería. Así es. Ese era de 2001 y lo empiezan a modificar. Y lo modifica Néstor Kirchner cuando asume la presidencia de la Nación al poquito tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Luego asume Cristina Fernández de Kirchner y hace algo mucho peor. Lo que hace Cristina Fernández de Kirchner es destinar directamente, vulnerando todos los principios y el espíritu de ese fideicomiso, destinar directamente todo lo que se iba a recaudar para obra pública vial, Dirección Nacional de Vialidad, a Santa Cruz, o sea, Lázaro Báez. Leandro Despuy en su momento, que es una... ¿no? que todos lo recordamos y es un homenaje a él, le advierte y le dice, señora, lo que está haciendo es un delito. De hecho, también gente del Ministerio de Economía le dice, esto es irregular. Y ella redobla la apuesta. Lejos de amilanarse por estas observaciones de auditoría... Esto era auditoría AGN. Exactamente, la AGN redobla la apuesta. Y lo que hace es enviar a un mayor. Directamente lo que hace es enviar a las empresas de Lázaro Báez. Esto fue firmado directamente por la vicepresidenta de la Nación. Es decir, no tiene forma esto de decir... entre la cantidad innumerable de pruebas, porque cuando hablamos de la estructura de financiamiento, una cosa es cómo se articuló y se estructuró y se elaboró el presupuesto, y luego el resto de las herramientas que dispusieron de manera discrecional, tanto los jefes de gabinete como la vicepresidenta a través de disposiciones administrativas y resoluciones, dinero directo para beneficiar a Lázaro Báez. Va a aparecer Lucía Salinas, ya apareció. Mariana, ahora comienza otro periodo del expediente, que es hasta que esto obtenga su confirmación. ¿Pero qué crees que viene a representar institucionalmente este fallo? ¿Crees que va a cambiar algo en la forma en la que los políticos, por ejemplo, se van a vincular con empresarios, con la obra pública? Eso espero, ¿no? Pero yo quiero advertir algo, porque no he luchado tanto para consentir y menos aún callar. Acá en este programa, el año pasado, en el mes de agosto, advertí sobre que había que mirar, porque en realidad me llamó mucho la atención declaraciones de Arroyo Salgado, que señalaba a Borinsky. Y la verdad es que la resolución de Borinsky respecto al delito precedente con el tema del lavado de dinero, al decir que no fue la obra pública, sino evasión fiscal, es para mí una alarma enorme. Pero tenés que explicarlo, porque no, a ver... ¿Qué es? Porque yo también te repetí hace un ratito que parecía que si a vos el Estado te destinaba como constructor o como de la obra pública dinero, ese dinero ya estaba en blanco. Ese circuito ya lo tenías blanqueado. Lo que dijo ahí la Cámara es, ese dinero, el delito estaba en el lavado.
Claro, no, bueno, el delito estaba en la evasión, dice. El delito de lavado estaba en la evasión y no en la facturas originaria. truchas, digámoslo así. Claro, bueno, no, pero la evasión, a ver, hubo facturación trucha para tratar de lavar, pero fue un remanente que no tenía que ver con esa causa. De hecho, recordemos, primero fue Skanska y luego recordemos todo lo que fue cuando limpiaron a la gente que estaba en Bahía Blanca, ¿no? Sí. Toninelli, creo que era el apellido, que además viajó en los aviones de Lázaro Báez, etc. Eso es una cosa. Pero acá, al no catalogar el delito precedente de la obra pública, estamos ahí dándole pie para que la defensa de Cristina Kirchner, de Lázaro Báez, etc., empiecen a revisar algunas cuestiones respecto a las causas conexas, la conexidad de las causas, entre ellas esta causa. Entonces, de algún modo estarían beneficiando, quizás, a Florencia Kirchner o a Máximo Kirchner en la causa Otesur y los Sauces. Ahora, hay un tema respecto a vialidad, que me parece importante, porque es esto que planteaba Lucía. A ver, es importante institucionalmente, es clave. La verdad que esto es clave. Es clave porque a partir de ahora vamos a ver hacia dónde va a ir la Argentina, ¿no? Si vamos a sostenernos y anclarnos en el pasado, que ya hoy es Cristina Fernández de Kirchner el pasado, o si vamos a empezar a mirar el futuro. Porque a mí la sensación que me da a veces es que hay especulaciones políticas de intentar sostener electoralmente a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién? Y mantener este círculo vicioso. Mira, hubieron quizás, quizás no, hubieron lobistas de la política, ¿no?, que trataban de defender el tema de la figura de asociación ilícita, que no podía ser, que no existía la asociación ilícita dentro del Estado. Yo les recomiendo a alguno de ellos, que hoy es candidato a presidente, que lea los fundamentos de Basso. Son 50 páginas, son fáciles de leer. Entonces, hay determinados sectores de la política que intentan mantener el statu quo. ¿Pero dentro de Juntos por el Cambio? Es posible. Entonces, lo que yo digo es... Danos una precisión más. Acá hablamos muchas veces, y el otro día, la vez pasada... Vos lo que estás diciendo es siempre, digamos, se dijo, Macri se defendió completamente, la sostienen a Cristina para polarizar, porque creen que les... ¿Quién está diciendo que no es una asociación ilícita para mantenerla, entre comillas, el que viva? Dijo que no era una asociación ilícita claramente fue Miguel Ángel Pichetto. Lo dijo en todos los medios de comunicación. De hecho, eso me llevó a un ataque. Esto que yo te estoy diciendo, a mí me lleva, ¿no?, una condena de propios y ajenos. Yo lamento mucho, pero yo no he luchado para consentir. Entonces, cuando dije esto, me significó un ataque muy fuerte del sector de Miguel Ángel Pichetto, bastante machirulo el sector con sus adjetivos cuando observé cómo había salido a hacer lobby por todos lados respecto al tema de la asociación ilícita. Entonces, hay un tema estructural en la Argentina, Diego, que tiene que ver con cómo se mantiene el statu quo. Porque el tema es, bueno, tratemos de generar cierta previsibilidad para un gobierno futuro que no se vaya a ver afectado. Porque si se genera un precedente judicial con el tema de la asociación ilícita, obviamente le va a caber a cualquier funcionario de cualquier signo político, ¿no es Lo cierto? que vos estás diciendo es, entonces, que quieren que no prospere la asociación ilícita, quieren que no prospere la asociación puede ser una ilícita. cruz con la que van a tener que lidiar en el futuro. Entonces hay un tema acá. Hay un negocio extraordinario en la Argentina de continuar permanentemente con este círculo vicioso. Hay un círculo vicioso que sostiene la estructura de impunidad en la Argentina y que es un enorme negocio para muchos. Entonces, de la única manera que vos podés sacar a este país adelante es destruyendo eso. Hay pocas personas que lo pueden decir. La figura de la asociación ilícita? Yo creo que necesitas generar jurisprudencia. Esto lo va a ratificar la Corte en su momento si sale a favor desde casación, ¿no? Pablo de León. Zubik, buenas noches. Este año es electoral y ni más ni menos que es la elección de un nuevo presidente o presidenta. ¿A vos te parece que todos estos temas que tratamos, que abordamos, que han estado charlando recién ustedes, la gente lo va a llevar el día del voto o la gente está enfocada en lo que ustedes le puedan proponer sobre la economía, la situación social? El tema de la corrupción, ¿sigue pesando o ya hay un acostumbramiento a que, bueno, el kirchnerismo es así y es parte del paisaje de la política argentina, lamentablemente? Bueno, para los seguidores del kirchnerismo sí, ¿no? Hay una banalización, una naturalización, el fanatismo hace que siempre justifiques este tipo de cosas. Ahí no hay forma de debatir, ¿no? Cuando se rompe el pensamiento crítico, la capacidad de reflexión, o sea,
el fanatismo es imposible. Ahora, el tema es el siguiente, ¿no? Si la corrupción es determinante o está entre las preocupaciones de la gente, bueno, las mediciones te marcan que está entre las primeras 3 o 4 preocupaciones de los argentinos, porque los argentinos ya han podido relacionar algo que Lilita ha dicho durante muchos años: la corrupción mata y la corrupción es la contracara de la pobreza. Entonces, los argentinos ven funcionarios millonarios, vicepresidenta que cobra 7 millones de jubilación, que tiene un patrimonio imposible de justificar, sindicalistas, gremialistas millonarios en un país extraordinariamente pobre, con el problema tan grande que tenemos en la Argentina son la cantidad innumerable de criaturas, ¿no?, en situaciones de extrema vulnerabilidad. Entonces me parece que sí, que hay una relación y un vínculo real, pero por supuesto es esencial que te planteen y te propongan cómo se sale, ¿no? Bien, Mariana, gracias por haber venido. A vos, gracias. Muchas gracias. Chao. Vuelvo. ¿Recuerdan que antes de ayer, en el barrio Los Pumitas de Rosario, estábamos viendo una marcha con la capucha o con la cabeza tapada por el miedo porque no estaba la policía después de la balacera que mató a Máximo Jerez? Bien. ¿Recuerdan que ayer parecía que sí llegaba Gendarmería y de hecho vimos esto que llaman el bicho, una camioneta imponente, etcétera? Bueno, adivinen que hoy una nueva balacera muy cerquita del barrio Los Pumitas. Parece que muy cerca de donde además mataron a Máximo Jerez, este chico de 11 años. Darío Lopreite está allí. Darío. ¿Cómo anda, Sergio? Buenas noches. Increíble lo que pasó hoy, ¿no? Inesperado, ¿no? No solo para nosotros, sino también para los vecinos de este barrio, porque uno suponía que con toda la presencia que hay de la Gendarmería, que dicho sea de paso, se fue de este lado, de acá donde sucedió el episodio hoy, uno suponía que iban a vivir tranquilos por lo menos este tiempo, estos días. Bueno, nada de eso. Lamentablemente el gran operativo que hizo la Gendarmería y la Policía de la provincia de Santa Fe no ha servido de mucho, porque a esta familia que vive aquí, que tiene un depósito de venta de garrafas, acá detrás de ese portón de chapa, una moto pasó a eso de las 6:30 de la tarde y los baleó. Disparó 5 veces. Por suerte, adentro está lleno de garrafas. Por suerte no pasó nada más. La moto siguió, como suele pasar acá. Acá le llaman balacera, Diego. Son balaceras, cuando alguien pasa y dispara contra una persona, contra un edificio, contra una casa. Bueno, esto pasó y la Gendarmería estaba a no más de 2 cuadras del lugar. Yo hablé con el comandante, el jefe del operativo, y ellos dicen que esta es una modalidad que suele pasar, ¿no? Cuando el grupo de gendarmes que va caminando o va en un patrullero pasa por un lugar y doblan y se alejan, bueno, ahí aparecen los sicarios y hacen esto. Por ejemplo, ¿cuál es la hipótesis, Darío? ¿Es a modo de desafío? ¿El territorio sigue siendo nuestro? ¿No les vamos a entregar el territorio? Porque no es para la gente que vende garrafas, quizás. Está dedicado como mensaje a las fuerzas de seguridad. Mirá, digo, todo parece indicar eso. Esto es un desafío, una mojada de oreja, ¿no? Es eso. Para este gran operativo que se montó, esta gran puesta en escena que se hizo. Todo indica eso. Hablamos con Sandro, que es el dueño de casa, el garrafista. Él no lo puede creer porque él hace más de 20 años que vive acá. Y es el que vende garrafas en el barrio. Es el que lo llaman y él con una motito va y hace el delivery de garrafas. No tiene enemigos. Él cree que se trata de eso, que es un desafío. ¿Por qué lo eligieron a él? No hay respuestas. La policía estuvo acá, tomó las huellas, se llevó los casquillos, la Gendarmería vino acá, pero siempre después, ¿qué pasa? Y esto es lo lamentable y esto es lo que vuelve a ponerle miedo a toda la gente que vive acá, que no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo? Si está la Gendarmería, si trajeron más de 50 gendarmes solo para el barrio de Los Pumitas. Veíamos ayer la tanqueta, la gran aparición de móviles de la policía de la provincia de Santa Fe recorriendo el barrio. Nada de eso alcanzó. Evidentemente no alcanza, porque la situación hoy volvió a ser la de siempre. La de antes de ayer, las de la semana pasada. Esta es una realidad lamentable la que estamos describiendo aquí de Rosario. Osvaldo Bazán. Sí, hoy se dieron algunas noticias diciendo que algunos vecinos se habían devuelto algunas cosas que habían sido sustraídas de los búnkers. ¿Esto es así? ¿Pasó? Claro.
Bueno, ahí conocemos otra historia, Osvaldo, porque el búnker que se hizo famoso el lunes, el del Salteño, es una casa de 2 plantas. Sí. La parte de abajo ellos se la habían alquilado a Carolina, hoy la conocí a Carolina, que vivía hace 2 meses con su marido y sus chicos en la parte de abajo de la casa. Y atrás había otras 2 casas donde vivían otras familias. Nada tenían que ver ellos con el Salteño y con su mujer, que supuestamente son narcos. Cuando sucedió la pueblada, bueno, la gente entró y destrozó todo, incluso la casa donde vivía Carolina. Se llevaron todo lo de ella. Ella es una mujer que quedó en la nada, quedó sin nada. Veíamos esa heladera que se hizo famosa porque la habían sacado los vecinos ahí a la vereda, a la calle. Sí, era de ella. Bueno, a ella ahora le ofrecen, algunos vecinos empezaron a entender que se habían equivocado. Le están ofreciendo devolverle una heladera, pero sin motor, ¿no? Lo cual pareciera una broma. Pero lamentablemente esto de hacer justicia por mano propia muchas veces tiene estas cosas, ¿no? No, bueno, tiene esa cosa de bronca, casi graves. catártica al principio, sí. Pero después cuando baja un poco, cuando baja la espuma, queda la amenaza, se van las cámaras, tal vez se van las fuerzas de seguridad y quedan otra vez mano a mano con estos sicarios, con estos narcos, porque ya uno no sabe cuándo hay que decirle narco, cuándo es tranza, cuándo es dealer, si en realidad es todo parte de un ecosistema en donde cualquiera además puede agarrar un arma y abrir fuego. Recordemos que la ametralladora que mató a Máximo era una ametralladora casera, no es, son armas de guerra. Hasta que no estén detenidos esto no va a frenar, ¿eh? Diego, hay otra realidad que yo la vi acá porque escucho lo que dice la gente. El narcomenudeo es la economía del barrio. Eso, lamentablemente, claro. Le guste a quien le guste. Es el narcomenudeo, mucha gente vive de eso. No son los que van y asesinan, pero viven de eso, es una economía en la zona, y que yo no sé qué va a pasar si se mantiene acá la presencia de la gendarmería y se evita que eso suceda. Esa es una realidad. Lamentablemente es una realidad que veremos si alguien puede terminarla. Yo la veo realmente pero muy difícil. Mira, Darío, lo que acabas de decir es la clave. No es nuevo, pero gracias a Messi, bueno, él no lo hizo a propósito, pero por el nombre Messi se visibilizó, creo que como nunca en los últimos años, esto. Que ya no hablamos de grandes cárteles, que es esto, narcomenudeo con violencia pequeña pero terriblemente destructiva. Es decir, armas berretas caseras, revólveres destartalados, pero que están matando, nos contaba ayer Gambini. En los últimos 10 años murieron 2.500 personas por cuestiones de ajustes, de narco, de violencia narco. Todo es precario, pero es absolutamente sangriento e incontrolable. Y está mezclado como economía informal. ¿Y cómo se mueven, Diego? Porque yo esto lo repito siempre. Se mueven caminando, se mueven los sicarios en bicicleta hacen los asesinatos, o en motitos. No imaginemos grandes motos de las marcas más importantes. Imaginemos las motitos chiquitas, las que se usan para el delivery. Así se mata acá en Rosario. Pero por eso es lo que está pasando. Es otro aspecto tan precario de la historia, ¿no? Pero esa es una descripción de la inacción total de la policía, que alguien pueda tirotear una comisaría en bicicleta y no una comisaría y no pueda salir alguien de esa comisaría a perseguirlo y atraparlo, no habla de otra cosa que no sea de la enorme infiltración en la policía que tiene este dilema. El intendente de Rosario, que ustedes lo han entrevistado, lo dice claramente. ¿Por qué no se ven tiroteos acá en Rosario? ¿Por qué no se ve policía persiguiendo? Claro. Bueno, todavía no hay una persona detenida por el caso del supermercado de la familia Rocuso. No hay un detenido por el caso de la familia Rocuso. Pablo. Darío, vos nos estás mostrando lo que pasó, una balacera, un hecho más. Y ahora me lleva a pensar, ¿qué pasa cuando el ejército está ahí, que va a ir sin armas? Digo, que también puede ser blanco de un ataque de este tipo para mostrar que el narcotráfico desafía la llegada de las fuerzas de seguridad. ¿Qué se sabe hasta ahora de que vaya a desembarcar el ejército para hacer tareas en los barrios? Mira, Pablo, van a venir. Se sabe que va a venir. El área es la compañía de ingenieros, que va a venir, como decís, desarmados, que se van a ocupar de hacer calles, de abrir calles, de algún puente. Y mirá qué paradoja se va a dar. Al ejército lo va a cuidar la policía local.
Claro. Porque van a venir desarmados. Y puede pasar eso que vos marcás, que sean atacados. Entonces, la policía va a tener que cuidar al ejército, ¿no? En otra rara paradoja. Bien, y Esto que decías, sí, Osvaldo. Sí, esto que decías, Darío, de los vecinos devolviendo algunas cosas a familias que habían sido injustamente saqueadas. ¿Cómo quedó la relación entre la gente del barrio? Digo, entre la gente que entró en una casa de un vecino a sacar cosas cuando no correspondía. ¿Cómo están ahora entre ellos? Osvaldo, esas 3 familias, yo conocí hoy a Carolina, ellos ya no están en el barrio, ellos se fueron del barrio. En el caso de Carolina era una habitante nueva, porque hacía 2 meses que había alquilado ahí. Y el resto de la gente, acá todo el mundo habla de que es un barrio tranquilo, es una comunidad Cuom. Y sus descendientes, los que viven en este barrio, son gente muy tranquila. Tuvo que pasarlo de máximo para que esta gente se descontrolara. Y el punto máximo fue el lunes, cuando sucedió la pueblada. Quiere decir que ahí hay un frágil equilibrio en donde un vecino vende, otro no, pero ya el próximo sí. Un pibe puede ya hacer de sicario, no es que nació malo y es destinado a ser sicario, sino que en determinadas condiciones agarra un arma y empieza, primero vende, después mata, después se anima más, después tiene una meta. Es decir, se está mezclando la violencia, lo narco con la vida habitual. Y en determinado momento algo hace que ese equilibrio tan humillante también para todos se quiebre y haya una balacera que mata a un pibe y todo explota. Bueno, eso pasó, Diego, el lunes. Ahora me hiciste acordar de un informe que está distribuyendo el hospital acá de Rosario. Los directivos dicen, siempre teníamos 40 hechos de violencia por mes, más o menos. Ahora nos vamos a 60 hechos de violencia que derivan en gente que llega al hospital herida. Y cada vez son más chicos los que vienen heridos y gravemente heridos. Esto es, ha aumentado el nivel de violencia y ha bajado el nivel de la edad de quienes salen a cometer estos ataques, ¿no? Gente muy chica, muy jóvenes. Diego, hoy fue Aníbal Fernández a la Cámara de Diputados a hablar de todo este tema, de todo el Rosario, el tema de los gendarmes, el tema del ejército. Y allí apareció el tema de la preocupación de algunos diputados de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué está pasando? Lo mismo que vos antes describías el tema del narcomenudeo. ¿Qué pasa en La Matanza? ¿Qué pasa en Avellaneda? ¿Qué pasa en Loma de Zamora? ¿Qué pasa? Y soy injusto en nombrar a alguno y no a otros. Lo que pasa en los barrios picantes del conurbano o en los barrios más humildes, donde pasa también esto. No es solo Rosario. Y entonces está la discusión de el rol de los gendarmes en lugares calientes donde pasa esto, en villas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires también está pasando algo así. Por supuesto, lo único y también es triste para decir, y es que a lo mejor la zona o el territorio tiene un dueño o dueños claros, entonces está administrado el delito. Ahora aprendemos esto que es espantoso de aprender, que el delito no se termina, se administra. Pero es cierto también, vamos a repetirlo, que esto se hace con la connivencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la provincia de Santa Fe. Sin esta cobertura, esto sería imposible. Lo saben en Santa Fe, los fiscales trabajan duramente contra el delito, pero tienen muchas trabas puestas desde la política y desde la justicia misma para poder trabajar. Darío, te saludamos y te agradecemos este contacto. Un abrazo para todos, Diego. Bien, y para todo el equipo, por supuesto, de TN. Canje de deuda, el que hizo Sergio Tomás Massa, Ceci. Sergio Tomás Massa cerró el canje de deuda hoy, tan anunciado esta semana, tanta polémica generada entre oficialismo y oposición. Sí. La adhesión a ese canje es del 64%. Empate, empate diría yo. Decime cuándo ganás, cuándo perdés, ¿en qué números? Básicamente porque es un buen número para el canje, pero hubo mucho incentivo y mucha negociación para que el canje estuviera hecho a medida de los que participaban en eso. Yo creo que no es para grandes celebraciones el número que consiguió. Por supuesto que Massa primero, o el Ministerio de Economía, hablaba de 50% es un buen número. Claro. Todo el mundo sabía pero que si canjes anteriores, ¿qué número? No, esperaban por lo menos 70. Y el número, yo creo que a 70 se podría haber llegado, 64% empatado. Y además, ¿sabés qué? Hoy a la tarde apareció como un caramelito, un premio ahí. ¿Sabés que apareció una resolución del Banco Central
que le permite a los bancos duplicar lo que reparten en dividendos anualmente y lo que giran de dividendos. Los bancos tenían una regulación que decía se puede repartir solamente el 20% de las utilidades en dividendos. Hoy, casualmente hoy, cosas del destino, a la tarde apareció una resolución que dice... de premio. Apareció una resolución que no tiene nada que ver con este canje, por supuesto, que dice se puede repartir el 40%. Bien, esto seguramente en el discurso de Cristina de mañana va a no estar. Exactamente. Exactamente. El problema de la deuda en pesos es enorme y sigue estando presente, porque acá se canjearon 4 billones de pesos. Ahora, ¿sabés cuánto falta de vencimientos a lo largo del año? 13 billones más. Billones. De todos los números de lo que estamos hablando en Argentina tienen 12 ceros. 12 el kirchnerismo ceros. entonces está beneficiando a los bancos, está permitiendo las taser, está yendo con las fuerzas de represión el ejército de Rosario. Digamos, todo esto está haciendo el kirchnerismo. Este es el final del kirchnerismo. Año electoral. Bien, vamos a hacer una tanda, por favor. Muy bien. Voy a presentar a Rolando Barbano. ¿Qué tal, Diego? Un Muy buenas all noches. black hoy. All in black, men in black. ¿Cómo te va? Ahí está, bueno, muy bien. Y voy a presentar también, y de blanco antagónico, porque la vida en realidad, ¿para qué se habrá inventado la televisión color? Si sos kirchnerista o antikirchnerista. Por eso, ¿para qué se inventó el color, no es cierto? Si hay solamente dos. Mariel Fornoni de Management and Fit. ¿Cómo va? Los invito a recorrer una serie de declaraciones bastante previsibles en relación con los fundamentos del fallo de Cristina. Veamos el primero y es Agustín Rossi. Exactamente, el jefe de gabinete de ministros que salió rápidamente a defender, como veníamos sosteniendo, los fundamentos del fallo, ratifican el efecto proscriptivo de la sentencia a Cristina Fernández de Kirchner. La causa vería fue armada y direccionada con un único objetivo: condenar a Cristina Fernández de Kirchner. Lo mismo que dice el presidente de la Nación, que está retuiteando algunos de estos conceptos. Bien, avancemos con una más y vamos a tener como un patrón de defensa, que son los tuits bastante parecidos. Vean el del ministro de Justicia. La sentencia es insostenible, absurda. No demostraron un solo hecho de corrupción. Es lo que contábamos antes cerca de Cristina. Dicen eso, que en las 1.600 páginas no hay pruebas, hay referencias a opositores como Zubik, a cosas que dijo Fariña, pero que no hay pruebas. Bueno, esto es lo que se dice en los alrededores y obviamente Soria, delegado de Cristina en la justicia, lo repite. Y acá la pregunta, Mariel, es: ¿hay fundamentos? ¿Mueven la aguja electoral de algo? ¿Hay alguien que dice, vi los fundamentos y ahora lo pensé mejor, ahora no la voy a votar? ¿O a viceversa? ¿O ya están como cristalizados los espacios y pase lo que pase, nadie va a flexibilizarse? Es un poco inelástico, ¿no? El voto ya a esta altura. ¿Sabés qué pasa? Que nosotros cuando preguntamos antes del juicio, 7 de cada 10 creían que Cristina era culpable. Yo creo que hay una confusión también en la opinión pública. No tiene muy claro qué causa es cada causa. O sea, es el hecho de corrupción. No importa si es vialidad, si es cuadernos. Si son fundamentos, sentencias. Fueron más notorias. Pero antes de que iniciara el juicio, 7 de cada 10 decían que era culpable. Cuando fue el juicio, 7 de cada 10 decían que era culpable. Entonces yo creo que nos sorprende porque cada uno reafirma la visión que tenía a priori. Pero entonces te está dando que 30% de peronismo, kirchnerismo irreductible ahí, más o menos. Sí, es difícil dar números, ¿no? Es difícil. Nosotros hoy tenemos un 25%, te diría, que tiene una imagen buena de Cristina, un 5 más que es regular y un 66 que tiene una imagen mala. Eso es a nivel nacional. Cuando vos segmentás en la provincia de Buenos Aires, ese número va a 60, que es un número muy alto para ser la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿60 de qué? De negativa. 60 de imagen negativa. Entonces, evidentemente hay un porcentaje muy alto de gente. La imagen negativa siempre funciona como un techo, ¿no? La imagen positiva después se puede trasladar a voto o no, pero la imagen negativa es un techo y Cristina lo ha ido bajando su techo, no lo pudo subir nunca. Entonces,
Esto, a ver, en el 2019 Cristina acude a Alberto Fernández justamente por eso, porque tenía un techo que no podía modificar. ¿Qué techo tenía en ese momento? Y en ese momento tenía, te diría, 6 puntos menos, entre 59 y 60. Bueno, recordemos que ya había está en acudido. 66, Claro. ¿no? Ya había acudido a Scioli. Pasa que como perdió Scioli, pocos recuerdan. Y parece que el primer conejo estratégico de la galera para mostrar el centro, etcétera, hubiera sido Alberto. Ya lo habían intentado Sí. con Scioli. A ver, el caso de Scioli era distinto. Pues estabas con Zanini. Sí, pero porque Cristina no podía reelegir. Entonces no era que acudía a Scioli porque, sino Era un que gran no le quedaba candidato. otra. En este caso no le quedaba otra por otros motivos, y es que no la iban a elegir. Entonces buscó a alguien que pudiera subirle un poco el techo y que pudiera captar ese voto que es más lábil, que es más pragmático, que no es tan ideologizado, que en algún momento votó a Sergio Massa, que en otro momento votó, ¿no? Que va mirando, va migrando y no es el voto duro de ninguno de los espacios. Ahora, Y ahora sería mucho más difícil llegar a ella. Digamos, A ver, ella esa bala ya subido. la gastó. Claro. Claro. O sea, y no Sin dio embargo, resultado. aunque la gastó, vean a Guado de Pedro. Guado de Pedro también habló y Guado de Pedro se pasea, incluso por Expo Agro, en territorio, entre comillas, enemigo, para decir, vean, acarícienme, no muerdo. Claro, pasó de Expo Agro, de fotos incómodas para el cristianismo, a decir que hoy entramos a partir de estos fundamentos en una etapa de proscripción. Raro, ¿no? Porque se fotografía en Expo Agro con gente que tiene que ver con este plan de proscripción aparentemente de la vicepresidenta. Bueno, está claro que Guado de Pedro hace una cosa con la veña de Cristina y hoy tiene que ser una... ¿Pero por qué habría veña entrado de Cristina. hoy la etapa de proscripción si ya el veredicto estaba dictado? Hoy se conoció el porqué, pero si había proscripción, que no la hay, ya existía cuando se dictó el veredicto. Ahora es una sobreactuación sobre algo ya ocurrido y ya dicho, Pero además, ya desmentido. Me parece que siempre es importante destacar, porque no da lo mismo decir una cosa que otra en la retórica kirchnerista, parece que sí. Una cosa es una condena donde hoy los jueces explicaron por qué Cristina Kirchner efectivamente robó, por qué es responsable de hechos de corrupción. Y otra cosa es la proscripción, que no existe en el Código Penal de Argentina y que por más que hoy conozcamos por qué sí fue responsable de esos hechos, nada le impide candidatearse. Está condenada, no está proscripta. Pero Guado además, de Pedro. tiene una condena por haber robado, quedó demostrado, y lo que queda demostrado también es la falta absoluta de compromiso del kirchnerismo y del gobierno con la verdad. La verdad no está proscripta, es la verdad, no está proscripta. No aceptan la verdad y este es un problema político. No, no es que no la aceptan, la niegan. La niegan, Construyen una pero- realidad, pero- describen una realidad, la llevan adelante. El problema es que eso me parece que cada vez ha sido menos efectivo, digamos. El kirchnerismo era muy efectivo Sí, en pero- instalar una mentira, sostenerla en el tiempo y que permeara en la sociedad. Sí, eso pero el hoy tema- no pasa sí, de la misma manera. Sí, Cecilia, ¿eh? pero el tema es que esa manera de enfrentar a la realidad, de desconocerla, es la manera en la que gestionan también. Digamos, la manera de no aceptar que las cosas son como son e inventar una realidad que no es cierta, hace que en todos los ámbitos del gobierno se manejen así. Ese es el problema. Quiero volver a Guado de Pedro, porque Guado de Pedro también lo van mostrando y lo van probando. Yo te digo a vos como consultora, como analista política, ¿cómo lo ves a Guado de Pedro? ¿Tiene chances de ir al medio, ese voto más Sí, a ver, menos duro? Guado de Pedro tiene, en la opinión pública en general, un nivel de desconocimiento muy alto. Que eso está bien y está mal, o sea, tiene sus pros y sus contras. El pro es que lo pueden mostrar de una manera distinta. Como nuevo. En el entorno, digamos, en el entorno de la política, bueno, del periodismo también, es un poco el embajador de Cristina, siempre lo fue, ¿no? Y la palabra de Guado de Pedro era un poco la palabra de Cristina. Pero en el común de la gente es una figura más desconocida. El tema es, acá me parece, independientemente de las figuras, es que es el frente de todos, ¿no? Y tampoco está muy claro eso. Y también por eso es tan ¿Por qué? difícil. ¿Qué te referís con ¿Qué es Porque, el frente claro, de- ¿quién Claro. representa, quién tiene las acciones del frente de todos, por decirlo de alguna manera? Porque esto es una coalición electoral entre el Frente Renovador, el espacio o el candidato, no sé, Alberto Fernández, o el espacio de Alberto Fernández, y por otro lado, el kirchnerismo. Hoy, ¿qué pesa más en ese frente de todos? ¿Quién tiene más acciones? O sea, por ahí uno piensa, bueno, tendrían que ir a una PASO
mezclando candidatos distintos para poder sumar gente Pero, de Mariel, fórmulas cruzadas. este fin de semana se va a volver a ver lo que Te fue un matan. intento y que Cristina extrañamente abortó, que fue cuando ella dijo no voy a ser candidata a nada, la centralidad política total de ella. Y este fin de semana, mañana hablando en Río Negro y el sábado en el acto de Avellaneda, van a volver a poner a Cristina. Y ahí aparece todos los flyers que aparecieron ayer a la noche y empezaron a circular camino al acto. Argentina, con Cristina, todos a militar, así convoca. Este es uno de los flyers que circulan para el acto de Avellaneda, que no va ella, pero sí van Máximo y Axel. Hay otros más. Mira, y este es el más contundente. Adelante con Cristina, presidenta. Le metieron de paso las 3 estrellas, ¿eh? No sé El campeonato del Y mundo. campeonato. ¿El premio era de Sí, Alberto? porque sería la claro. ¿No lo había ganado Alberto el campeonato No, pero mundial? sería la Está bien. tercer presidencia. Va por la tercera. Claro, va por la tercera. por la tercera. Y acá está, Argentina, con Cristina, todos a militar. Esto lo que está haciendo es poner a Cristina. Entonces, yo lo que digo es, la solución del Frente de Todos para ir a una elección es ir con una candidata que, como vos decías antes, 7 de cada 10 creen que robó. Es extraño o no tiene más recursos políticos. Bueno, porque en realidad cuando vos mirás la lista de las imágenes de los dirigentes, a ver, abajo de Cristina está Alberto Fernández, está Máximo Kirchner y arriba está Axel Kicillof y está Sergio Massa. Es decir, la verdad que los últimos lugares de la lista son todo el entorno cercano de Cristina. Entonces, evidentemente no tienen candidatos. Ahora, a mí me parece que la estrategia del Frente de Todos hoy, si quisiera captar de esa coalición electoral distintos sectores, tendría que ir a una PASO con distintos candidatos que le pudieran aportar de los distintos sectores. Lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Pero parece imposible pensar, pero Mariel, en parece Cristina yendo a una imposible PASO contra en otro candidato. Bueno, no, si ella no fuera candidata, ¿no? Por supuesto, si ella no si fuera ella candidata. es candidata, Si ella borra fuera todo, candidata, claro. obviamente que no. La verdad que Cristina en el 2019 entendió que no podía ser candidata porque no podía ganar la elección, por Y hoy eso está peor, acude a por lo que Alberto decís. Fernández, y hoy está sustancialmente peor, porque Claro. no son solo los 6 puntos de imagen negativa más que No, tiene es de este la que tenía en gobierno. ese momento. Es este gobierno donde más allá de Ella las es padre. dificultades, más allá del intento de Cristina de despegarse de este gobierno, cuando vos le preguntás a la gente, te dicen, bueno, ¿quién toma las decisiones en este gobierno? 7 Claro, dicen Cristina, Cristina. 3 dicen Alberto. Eso era hace 2 meses. Ahora no lo volvimos a medir, pero debe ser 8-2. porque Mariel, las ¿y decisiones no entonces las por toma qué la Alberto. apuesta a la idea de que está prohibida? ¿Qué ganaría en el electorado? ¿Alguien en el electorado diría, bueno, como es perseguida política, yo la voy a votar, yo voy a Bueno, apoyar su son- Siempre candidatura? usó la victimización. Son los del kirchnerismo. recursos a los cuales siempre suelen apelar, pero la verdad que hay un mensaje contradictorio, porque Claro. todos le dicen, pidámosle a Cristina que se presente, pero está Elijo. proscripta, o sea... Sí, pero está prohibida, hay pero no un puede. mensaje contradictorio, pero es parte de una instalación de victimización que, bueno, son las herramientas, y aparte es lógico, cada uno está haciendo campaña con las herramientas que tienen, y la verdad que la herramienta que mejor le funciona es esta, porque no tienen Tienen muchas pocas. otras. No hay Tiene mucha, pocas. no- Yo quiero hacer Claro. una pregunta medio brutal y pido que no se me rían. Pero Alberto Fernández dice que si no se presenta Cristina, él es el ganador de la PASO contra cualquier figura del kirchnerismo duro, pensando que Axel Kicillof va a ser candidato a gobernador. ¿Eso es cierto? A ver, depende que... Sí, si no va nadie, probablemente Bueno, sea... no, si va alguien del kirchnerismo, Le gana quiero decir. nadie. Si va Ganador. un Claro, referente del kirchnerismo. Pensando en Guado de Pedro, Pensando en Massa Guado de como Pedro. competidores. ¿Quién? A ver, si fuera Guado de Pedro iría con el apoyo de Cristina. Lo que pasa es que Claro. es muy difícil esa situación, porque es como yo decía antes, ya la Ya bala fue. la gastaste. O sea, Ya Cristina fue. trae a Alberto Fernández al escenario, totalmente impensado al escenario electoral en el 2019, y el espacio mismo y Cristina misma fue quien bastardeó más digamos, el liderazgo de Alberto Fernández como presidente. Ahora ya es otra historia y ya está irrecuperable, pero digamos, ¿quién fue ¿dónde empezó el principio Claro. de la caída de Alberto Fernández? Después de los primeros meses de pandemia, con la aparición de Cristina, con un montón de situaciones que respondían a que la gente entendiera que las decisiones la tomaba Cristina. ¿Por qué Fernández tiene 60% de aprobación cuando empieza la pandemia? Los 2 primeros meses. Porque la gente decía, acá mira, hay un toma de las presidente, decisiones. y toma decisiones. Claro. Bien, quiero cruzar el río, Sientan. como siempre, y hablar estos minutos finales de Juntos por el Cambio. ¿Qué te parece a vos? Yo te digo, se me ocurrió una idea. La grieta es una estafa. ¿Voy con eso como propuesta? Decime.
A ver, la grieta existe y todos sabemos que existe y también sabemos que es funcional electoralmente. Cuando vos más, o sea, como yo estoy de blanco y él está de negro, entonces cuanto más blanco me pongo, más dicen que feo es el negro y al revés. Es funcional electoralmente, entonces cuanto más me quiero distinguir, la gente que está muy enojada con el otro lado dice, sí, esto es mejor. La verdad es que después el tema de la estafa, yo lo que creo que la gente entiende que no nos deja salir adelante en ningún aspecto y que ya lo venimos. Y yo creo que, a ver, Argentina necesita transformaciones profundas y creo que todos estamos de acuerdo en eso porque si no, no salimos adelante. Y es muy difícil... No, todos no estamos de acuerdo en las transformaciones profundas. De las transformaciones profundas. No. Bueno, algunos pensamos... Bueno, ahí está. Algunos pensamos... En el buen sentido, digo, te hago este agregado. A ver... Si seguimos como venimos, este es un sistema entrópico. O sea, ver hasta dónde aguantamos sin estrellarnos. Me parece que cocinándonos como muchos creemos, o muchos creen, o muchos creemos, yo creo, que necesita transformaciones profundas. Y es muy difícil pensar en las transformaciones profundas desde la grieta y desde las minorías. Porque todos sabemos que con más o menos expectativa esperamos una elección y al día siguiente de la elección es muy difícil sin consensos, o sea, da para mucho. Eso es para, porque, digamos, como decía el otro día Rosendo Fraga, funciona para gobernar, pero electoralmente no. Funciona para ganar una elección y ahí sos el mejor candidato. Después tenés que gobernar. Lo que pasa que por ahí uno sobreestima los que estamos pensando en cuántos somos los que estamos pensando en el día después de la elección. ¿Y qué vamos a hacer con un Congreso absolutamente fragmentado? ¿Qué vamos a hacer con una minoría, un 50,01 tratando de gobernar cuando cada medida... O sea, a ver, el próximo presidente necesita confianza, mucha confianza. Cuando ya empezás con el 50% en contra que no confía en vos... Por eso yo decía, Alberto tuvo una oportunidad al principio de su mandato, producto de una situación totalmente trágica como fue la pandemia, pero que eso te genera como un círculo virtuoso de confianza donde la gente creía más en los periodistas, creía más en el gobierno, creía más en la justicia, en la policía, en las Fuerzas Armadas. Realmente se había generado, bueno, después duró poquito. Muy ¿Y por qué dura poco? Porque empieza otra vez la grieta, porque empieza empezaron las mentiras con las filminas. Claro, Vicentín, acordate lo que fue. Muchas cosas. Bien, y entonces vos pensás que la PASO en Juntos por el Cambio va a ordenar, pues siempre dice, Macri conserva mucho poder ahí. Y si Macri no juega él, qué complicado para el resto tener la autoridad. ¿Va a ser un poder delegado? ¿O es que con la interna van a tener el poder real y no en Macri? A ver, el poder delegado, así como no le funciona a Cristina, tampoco le va a funcionar a Macri, porque la bala se gastó para los dos lugares. O sea, un presidente que quiere poner a alguien que va a responder a su... y él no va porque no puede, porque no gana, la verdad que no tiene mucha lógica, ¿no? Entonces me parece que el que gane tiene que ganar con la autoridad de haber ganado una interna, de la forma que lleguen a elegir el candidato. ¿No? De la forma que sea, yo creo que hoy, como vamos, el camino es la PASO, pero me parece que tiene que llegar con su propio liderazgo, con su propia legitimidad, y esto de un presidente que lo pone un candidato que además no es candidato porque no le alcanza para ganar, y la verdad que empieza mal. Bien, pero las PASO sí lo resolverían. Las PASO lo resuelven. Muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, a ustedes. Un placer. A ustedes. Rolo Barbano, te voy a invitar a ver un pequeño video que te hará feliz, ¿o no? A ver. Los presos no tienen teléfono. Bueno, Mariel, o sea, claro, digo, no, por eso digo, sacar los teléfonos, no, digo, los presos no tienen teléfono. Digo, lo que hay que, digo, uno de los problemas del crimen organizado y uno de los problemas del narcotráfico es que durante mucho tiempo, y esto lo ha explicado también el presidente cuando habló el otro día, y es uno de los problemas serios que hay en Rosario, que es un tema que se ha desarrollado durante los últimos 20 años, con los cuales han ido cooptando, a partir del narcotráfico y del dinero que maneja el narcotráfico, diferentes sectores. De la política, de la policía, de los guardiacárceles y de todos. Entonces, no hay una decisión porque los presos no tienen. Lo que puede suceder es que en una... ¿Perdón? No, los presos tienen acceso a poder hablar por teléfono, digamos, obviamente, porque es parte de los derechos humanos que tienen los presos cuando están presos. Bien.
No tienen teléfono, pero les prestan porque tienen derechos humanos. Bueno, Rolo. Es una mentira flagrante lo que dice Gabriela Cerruti, porque los presos tienen teléfonos fijos para hablar con quien quieran, nadie los controla, nadie tiene ningún registro de con quién hablan los presos por los teléfonos de línea. Guille Cantero tenía uno en su propia celda, pero además tienen teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque con la excusa de la cuarentena, de la pandemia, de que no recibían visitas, se abrió la puerta a la telefonía celular. Pero te dio la clave con derechos humanos. Ayer decíamos que derechos humanos son manta corta, porque vos le das los teléfonos para cubrirle los derechos a los presos, a los delincuentes estos, a los narcos, y ¿qué es lo que destapas? Pero hay dos situaciones al pibe diferentes. máximo de 11 años que lo balearon y la marginal. Ahí no hay derechos humanos. Pero Diego, hay dos situaciones diferentes. Que los presos pueden estar comunicados es un derecho, por supuesto. El tema es cómo lo hacen. Pero por supuesto. ¿Se acuerdan que hace un tiempo se implantó en las cárceles una grabación que cuando el llamado venía de una penitenciaría te avisaban? Eso era para tener un cierto control. Había un sistema de inteligencia penitenciaria que podía intervenir esas llamadas telefónicas con orden judicial. Cuando había una sospecha, se desactivó. De lo que se está hablando ahora es no solo del teléfono fijo, que es un derecho siempre y cuando haya un control. Es de teléfonos celulares. Sin ir más lejos, el crimen de Máximo Jerez se ordenó por teléfono celular desde el penal de Piñero. Bueno, esto está probado. Tienen secuestrados pero los derechos humanos, los celulares. Además, la semana pasada, después de la balacera contra el supermercado de la familia Rocuso, ¿qué se hizo? Se allanaron los penales de Rawson, de Marcos Paz y de Seiza, porque se determinó que se había ordenado el crimen al azar de Jimmy Altamirano en Rosario desde el penal de Rawson, vía teléfono celular, con una disputa que mantenían con presos de Ezeiza, vía teléfono celular, donde era el intermediario Guille Cantero, también a través de su teléfono celular. Todo esto está secuestrado y los oficiales de justicia han recuperado los mensajes de voz que se mandaban los presos con esos teléfonos. Y todo esto ya había sido advertido en 2021 por la Procuraduría de la lucha contra el narcotráfico al propio gobierno nacional. Pero bueno, pero es muy importante que lo nieguen, que están negando en la cara, Rolo. Déjenme presentar a Cristian Ritondo. Un solo datito sumo a eso. Hay 9 casos en los últimos meses abiertos sobre tenencia de teléfonos celulares en las cárceles. Pero en la cara y en conferencia de prensa te dicen, no, todo eso no está ocurriendo. Cristian Ritondo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien. ¿Qué pasa con los inhibidores famosos de los cuales venimos hablando de señal para que en las penitenciarías, sobre todo las federales, se corte? Está bien, hay teléfonos, no se los podés sacar, empezás a sacárselos, pero mientras inhibí la señal. Lo que pasa va al contrario a la política que ha tenido este gobierno, que es darle teléfono, darle internet. Lo que está contando Barbano es absolutamente así. Cada requisa que hay en las distintas cárceles de Argentina, nosotros lo hacíamos en la provincia de Buenos Aires con el Servicio Penitenciario bonaerense, eran cientos y cientos de teléfonos, no uno o dos, cientos de teléfonos. Se terminaba la requisa y podríamos tener mesas llenas de teléfonos, nosotros la mostrábamos. Digo, decir que no tienen teléfono celular es una mentira absoluta, y aparte este gobierno ha sido propicio, le sacó los inhibidores, o no funcionan. Digo, no hay inteligencia. Había inhibidores y no funcionan. En los lugares donde había inhibidores dejaron de funcionar con el efecto de la pandemia, y hoy no existe. Nosotros inclusive presentamos un proyecto de ley que sea obligatorio en el servicio penitenciario. Otro tema, todo lo que dijo Barbano lo dijo contradiciendo lo que dice la vocera, lo dijo donde rescatar y lo que llamado habían sido el servicio penitenciario, de los mismos lugares que dijo de Rawson, lo dijo Aníbal Fernández en la comisión hoy. Sí. O sea que el propio ministro de Seguridad desmiente contradice la vocera. Contradice lo de la vocera. Entonces digo, la verdad que no se le puede mentir a la gente en todo hacer un relato. Está bien, pero van pasando los días y no hay ninguna medida al respecto de los inhibidores. Es decir, hablen lo que quieran en la televisión o la oposición, lo que sea, pero no se mueve un dedo en esa dirección. Nosotros más que decir que sea obligatorio por ley, reclamarlo, hacer pedido de informe, por más que tengamos ganas no podemos hacer nada. ¿Y es verdad que sería violatorio de los derechos de los presos poner inhibidores? A ver, ¿por qué va a ser violatorio? A ver, vos primero tenés distintas penas. ¿Pero cuántos muertos necesitas para poner inhibidores? Le pregunto a Ritondo su opinión, porque es la postura de algunos sectores progresistas del gobierno que impide... Los narcotraficantes de las categorías de los que están mandando a matar, en cualquier parte del mundo, están incomunicados. Sí. Incomunicados. No es que tienen el teléfono a mano, están incomunicados. Están en celda, casi cerrados, por el peligro
son para la sociedad y porque se entiende que siguen teniendo bandas operando afuera Que tienen y aparte que capacidad. todavía, como acá no hay ley para sacarle la plata y todo lo que tienen rápido, Extinción de dominio. extinción de dominio, no tenés ley que agraven las penas, casi son penas comunes. Digo, la verdad que con todo lo contrario a la ley que tenés en la Argentina, y que los presos, cuando son narcotraficantes, por el dinero que manejan, casi son dueños de las cárceles, la verdad que si no se inhiben, tienen que estar casi incomunicados. Y no es un problema de derechos humanos. A ver, los derechos humanos, y creo que recién lo dijeron, hay entre 50 y 60 chicos, el 50% de los que mataron son menores de 19 años. Y los derechos humanos de ese chico de 11, el de 5, el de 4, el de 2, que destruyen familias, ¿dónde están? Entonces me parece que los derechos humanos, o los organismos de derechos humanos, deberían ocuparse mucho más de las víctimas, porque no hay nada peor que el narcotráfico y la violencia que engendra una sociedad. Ahora, Ritondo, hay una realidad que hay muchas de estas cosas que no van a cambiar con este gobierno, y este es un año en el cual se va a definir un nuevo tiempo. Y tanto vos como Santilli van a disputar la interna de Juntos por el Cambio en la provincia, donde hay problemas, donde hay barrios, donde pasan cosas casi tan graves como las de Rosario. ¿Hay diferencia entre lo que vos o Santilli u otro candidato pueda proponer para resolver esto realmente? A ver, yo lo que puedo aportar, sin duda, es la experiencia de haber hecho, junto con Mauricio Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, una batalla en serio contra el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. La experiencia de Diego es en la ciudad de Buenos Aires. Como ministro, lógicamente hay una diferencia abismal. La provincia de Buenos Aires son 1.500% más, 437 veces la cantidad de habitantes, la cantidad de policía por cada 100.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires debe ser de las más altas del mundo, 810 policías por cada 100.000 habitantes. La provincia de Buenos Aires tiene otra cantidad, pero que aparte no es que uno puede llegar al número que quiere en el tiempo que quiere, por más que haya dinero. Porque la verdad que está comprobado que más de 3.000 policías por año que tengan algo de calidad para después desarrollarse en una carrera policial, no lo podemos sumar, más allá que uno tenga 30.000 inscriptos. No es una cuestión presupuestaria. Esto, cuando se le resta las bajas que anualmente tiene, son 2.000, 1.800 policías que va incorporando. Para llegar al número que tiene por habitante, no por extensión, la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de 30 años de inscripción. O sea, hay una realidad absolutamente distinta. Digo, yo en la propuesta lo que muestro es lo que hicimos. El 36% de homicidio que bajamos en la provincia de Buenos Aires lo hicimos. Enfrentar las mafias de las ferias ilegales, de las barras de fútbol, lo hicimos. De enfrentar a sindicalistas que tomaban ciudades de rehenes, lo hicimos. Es muy distinta esa realidad a la experiencia de la ciudad de Buenos Aires. Cristian, Ahora, cada uno tiene para aportar lo que tenga para aportar. ¿Cómo te imaginás la recepción de un sistema penitenciario con una nueva gestión de otro signo político? ¿Qué están esperando? Suponete, Gendarmería se llevaba bien con Patricia Bullrich, se sentía apoyado, respaldado. Servicio penitenciario, que por supuesto hay gente que labura espectacular y otra gente que está muy, muy metida y recibiendo dinero. ¿Cómo creen que serán recibidos? ¿Con resistencia? ¿Con bienvenidos? ¿Los estábamos esperando? ¿Ustedes se acuerdan la bienvenida que nos dieron a nosotros? Sí, ¿no? la liberación de la fuga. La triple fuga y por después eso las cárceles que no tenían candado. Bueno, por eso yo que estaban digo sin por comida. Sin colchón. Una bomba de tiempo fue en su momento. A ver, lo primero es, la provincia de Buenos Aires yo creo que es una inversión que muchas veces cuesta, que el gobierno de María Eugenia Vidal, con Gustavo Ferreri de ministro, comenzaron el desarrollo y la terminación de cárcel, necesita más cárcel, según que la crítica va a ser, hay que hacer más escuelas también, pero hay que hacer más cárceles. El primer servicio penitenciario de la Argentina es el servicio penitenciario bonaerense, el segundo servicio penitenciario es el federal y el tercero son las dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires, con más de 5.000 detenidos. Pero los jefes de cada prisión, ¿a quién reportan? A ver, yo creo nosotros hicimos una reforma. ¿Cambian con el cambio de gobierno? No. El jefe de tal de Marcos Paso, la G, no sé quién pueden cambiar es. o no, porque se pueden intervenir, pero el otro tema que es más serio de esto es nosotros. Fue la única fuerza el servicio penitenciario que nunca había tenido durante la democracia ningún cambio trascendental el servicio penitenciario bonaerense. Primer cambio que se da en serio lo encara María Eugenia Vidal con Gustavo Ferreri en la provincia de Buenos Aires, en consecuencia que también la bienvenida que nos dieron, habiendo liberado la triple fuga y las inspecciones que encontrábamos donde no tenían candado, los presos andaban ajusticiados y mandaban en las cárceles como nada, la comida que iba a las cárceles eran robadas, todo lo que encontramos, se ajustó. Ahora, sin duda,
volver a un servicio penitenciario que necesita de más lugares, de pensar en prisiones más modernas. Hoy una prisión como la de Mercedes tiene más de 100 años. Sí. Es imposible alojar presos y hay que empezar a diferenciar lo que tiene que ver los detenidos por delito. ¿Cómo sacarían los celulares de las cárceles? Porque hoy en la provincia de Buenos Aires hay un protocolo de uso de celulares para los presos. En el servicio penitenciario lo que dicen es, estamos más tranquilos porque los presos están todo el día con el celular y no se pelean entre ellos. ¿Cómo se cambia? Hay que construir cárcel más moderna, que tenga que ver con la realidad de los detenidos de hoy. Que se desvincule los presos de narcotráfico con los presos comunes. Los presos por narcotráfico tienen que ir a una cárcel distinta a la que van, porque vos lo sabés porque sos un seguidor del tema, este es un tema que tiene mucho dinero y en la cárcel el dinero vale, porque son contar con cigarrillos a yerba mate, de ahí en adelante el dominio que vos te vas, ni hablar si tenés teléfono celular. Entonces, todo ese dominio dentro de la cárcel que funciona como sistema mafioso hay que terminarlo. ¿Cómo se termina? El primer tema es si tenés inhibidor, nadie usa el teléfono celular. Bien. Bueno, La última, Osvaldo. ¿Y cómo imagina la relación con la justicia bonaerense, que también ha sido muy cuestionada? A ver. Que ha tenido que ver, con por ejemplo, con la suelta de presos. Por suerte en eso hubo entre fiscales y jueces en la provincia de Buenos Aires más de 60 que o por juicio político o por la amenaza de juicio político se fueron y algunos están presos y algunos fueron condenados esta semana. César Melazo. Que fueron parte de una mafia en La Plata donde se vinculaban con otros sectores de la justicia, pero con delincuentes, identificados como delincuentes, y era una mafia que funcionaba. Esa pelea que dimos en la provincia de Buenos Aires depuró bastante la justicia de la provincia de Buenos Aires. Hay 600 cargos vacantes en la provincia de Buenos Aires que hay que cubrir, porque es una justicia muy pesada por la cantidad de denuncias que le cae a cada juez de garantía penal en la provincia de Buenos Aires. O sea, hay que nombrar a los 600 jueces y yo pude trabajar con muchos de esos jueces y tuvimos muy buenos resultados. Por supuesto, hay muchos malos, hay muchos que no tendrían que estar en el cargo y muchos que tienen iniciado pedidos de juicio político. Pero lo primero que hay que hacer es resolver los 600 cargos que están vacantes hoy en la provincia de Buenos Aires. Ritondo, gracias. Muchas gracias a ustedes. Ceci Bufflet, crédito. Si vas y pedís un crédito, ¿te lo dan? ¿A qué tasa te lo dan? ¿Y por cuánto te dan? Anda a llorar a la iglesia si vas a pedir un crédito. Hay un informe de Libertad y Progreso esta semana de la Fundación Libertad y Progreso que muestra que en el primer bimestre del año tenés el piso más bajo de crédito al sector privado de la Argentina en los últimos 20 años. Repetilo porque uno está ya en la maraña de edad, te pasan de largo y este es terrible. Decilo. Es que en lo que va del 2023, el crédito al sector privado está en el momento más bajo de los últimos 20 años. Nunca se le prestó tan poca plata a la gente, a las personas, a las empresas, versus los depósitos que hay en el sistema financiero. Pasan dos cosas ahí. Una, la aspiradora del Estado que pasa y toma toda la deuda que puede y se lleva todos los pesos que puede. Y la otra, que la inflación... Porque decí esto que es súper simple, que los bancos no es plata propia. Bien, los ahorristas ponen plazo fijo, los bancos se dan vuelta y tienen dos opciones. O dan crédito al sector privado, a vos que necesitas para así que te querés mudar o lo que sea, pero el Estado viene y dice, hey, señor banco, no tan aprisa. Y es compulsivo que le tienen que prestar. Bueno, no compulsivo no es la palabra, pero hay ahí siempre además tiene una billetera más grande, tiene una capacidad de negociar tasa distinta, negociar otros plazos y otras herramientas y además de alguna manera tiene menos riesgo, ¿no? Está un poco prestándole a alguien con la vaca atada. Se prestaba el 65% de los depósitos al sector privado en el 2017, ese era el pico del último registro, y hoy el 32%. ¿Sabes cuánto se presta de crédito hipotecario hoy? ¿Cuánto? 1,2% del PBI. Está como en el piso histórico. Bueno, no hay manera de conseguir un crédito hipotecario y además si conseguís un crédito hipotecario no hay sueldo que aguante esa cuota. Está con nosotros Lacha, Gustavo Lázari. ¿Qué tal? Empecemos por ahí. ¿Por lo de Cecilia? Sí. Te agrego un datito si querés. ¿No? Que encima no solo tenemos poca participación del total de crédito, sino que el total de crédito es muy poco. Cuando vos haces un ranking del total del tamaño del sector financiero en el mundo, Argentina está con el Congo, con países africanos, pero muy lejos, está en el puesto más de 100, digamos, ¿no?
Para que te hagas una idea, Argentina tiene un sector financiero que no supera el 12% del PIB, cuando Chile ya supera el 100%. Perdóname que te voy a hacer preguntas muy básicas. ¿Para qué sirve el sector financiero? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque hay una construcción cultural, ya sabes cuál es el origen de lo que produce versus lo financiero. Lo que verdaderamente el crédito lo genuino y lo otro es la timba. Yo no creo en eso. Eso no me gusta porque aparte esas son... ¿Sabes a lo que me refiero? No, perfectamente. Pero esas son una suerte de grietas, como se usa ahora la palabra, para enfrentar al sector privado, porque ahí hay otro beneficiario. Hoy el sector financiero en la Argentina son sucursales de AFIP. Punto. Vos vas al banco a un trámite incómodo. Nadie va feliz a un banco, salvo cuando tiene puntos para una licuadora, esas estupideces que dan. Viste que los bancos te dicen, ¿crédito tenés? No. ¿Crédito hipotecario tampoco? Tengo licuadoras, tengo planchas. Es interesante. Pero, porque aparte los bancos tienen enorme responsabilidad de esto. Déjame hacerte una pequeña explicación histórica, si querés. Los primeros bancos del mundo, el primer banco transnacional del mundo fueron los templarios. Los templarios es una orden religiosa que tenía 3 votos. El voto de administración, eran grandes administradores de la hacienda, de la agricultura, de lo que tenían. El voto de pobreza, o sea, la guita no les gustaba o no le da mucha pelota. Y el voto de valentía. Ningún templario se podía rendir a menos de 3 metros haya más de 7 enemigos. O sea, se tenían que recontra aguantar. ¿Qué pasó? El mercado entendió, dijo, es el mejor lugar para poner la guita. No te tocan la plata, la administran bien y son valientes. ¿Ok? ¿Cómo termina la historia de los templarios? Un rey, un estado, se asocia con el papa, otro estado. Viste, yo soy católico, pero cuando el papa se mete con la guita, son siempre peligrosos. Bueno, dejémoslo ahí. Pero la cuestión es, se asociaron y dijeron, che, los templarios son todos herejes, son todos adoradores del diablo, vamos a afanarle la guita. Los quemaron a todos y le afanaron la guita. Los bancos en la Argentina no tienen actitud templaria. Vos ponés la guita en el banco y el banco se la presta gratis. Pero hoy fue el día, hoy hicieron un canje, todos felices, brindan. Se la prestan a un tipo que les dice en la cara, pero yo te digo porque yo pido préstamos a los bancos y hablo con estos muchachos, en la cara le dice, mira, te voy a reperfilar, te voy a licuar, quédate tranquilo. Te lo dijo el presidente de una asociación de bancos. Dice, quédense tranquilos porque no hay problema con las LELIC, porque la inflación es más alta que la tasa de interés. Te está diciendo, se la presté a un tipo que me la está licuando. Y en tal caso te la voy a defoltear. Imagínate que yo cuando voy a pedir un banco, voy con la carpeta, que uno de los motivos por los cuales no hay crédito, porque 2/3 de las pymes tienen la carpeta manchada. No podemos cumplir. Las carpetas, cuando la prestas a un banco, pesan aproximadamente 1 kilo. Según yo la pesé, pesa eso, todos los papeles que te piden. Recordá que tiene la carpeta. La carpeta tiene obviamente la enésima fotocopia del título, de los títulos de propiedad, los certificados antecedentes de cada uno de los socios, tiene los comprobantes, porque los bancos son alcahuetes de la AFIP, de que tengas todo pagado de IVA, ingresos brutos, toda esa porquería, y tenés que demostrar que sos Brad Pitt comprándote una camisa. No, que sos un pibe. Claro. ¿Qué quiere decir? Porque la garantía de un... Claro. Esto es terrible, no es una joda. Usted se ríe, pero lo que dice el hacha... Me dijiste Brad Pitt y me quedé pensando. En realidad vos podés decir, si yo fuera Brad Pitt, no necesito venirte a comprar a vos para pedirte para comprar la camisa. El banco te da un paraguas cuando acá porque no lo sos. Vos le tenés que demostrar que tenés la guita suficiente como para no pedirle el crédito. Cuando en todos los países normales del mundo, la garantía del... Y yo te doy un ejemplo que me pasó, no me la contaron ni nada. La garantía de un proyecto, de un préstamo, es el proyecto. Los bancos te tienen que preguntar, ¿para qué querés la guita? Quiero fabricar copas. Ok, me cuestan 100 y le voy a vender a 200. ¡Wow! Ganás 100 mangos, dame algo de eso del interés. Yo te pongo la guita y participame esa ganancia. Los bancos te preguntan eso. Te dicen, ¿estás al día con la FIP? Porque es como una cosa culposa que tiene. Sí. Debe venir del Papa, seguro. Sujeto obligado. ¿Estás al día con la FIP? Uy, qué interesante. A mí una vez un gerente de un banco me llamó para decirme que me había atrasado con la FIP. Vos sos tarado. Pero está bien, pero por ahí la FIP aprieta a los bancos. No, Lacha. No, yo te voy a decir lo que pasa. Nadie es alcahuete vocacional gratis. No, hay amor, hay unos amores. Ay, bueno, perdón, el coro de... tenemos un coro de... Estamos sí, si vos decís esas cosas, tenemos que decir... Estamos en No están obligados. A eso son sujetos obligados. Están apretados. Pero está bien. Es muy
impresionante que los bancos no defiendan a sus clientes. Es muy impresionante. Porque tienen un Si vos sos cliente que... mío, viene el Estado y dice, quiero que Diego dé la vuelta a Carnero antes que entre a tu oficina, te digo, mira, Diego, pasá por atrás porque tu tipo tan loco. No te hago dar la vuelta a Carnero. El banco te hace dar la vuelta a Carnero. ¿Ok? El banco hace todo a juntilla lo que le pide. Mañana vas a tener que ir a pedir una carpeta al banco. Me tienen re podrido Tiene que los todos los bancos. días. Justamente mañana tengo que hablar con el banco. Pero te voy a decir algo. En el medio de la cuarentena, a mí, un oficial de banco me dijo, tu carpeta no es que no la puedo estudiar, no la puedo tocar, tiene como anthrax. ¿Por qué? Porque debía guita, ¿no? Ok, no, el flaco no la tocó. Le pedí plata a un presta, ¿ok? Sí, a un prestamista. El prestamista me vino a la fábrica, me preguntó cómo era el negocio, qué era lo que hacía. Nunca un banco me preguntó eso. Nunca un banco me preguntó cómo era el negocio. Pero ¿qué tasa te pedía el presta, como decir? La misma que el banco, con mucho menos papeles. Pero déjame decirte esto, que es muy importante. En Estados Unidos, cuando vos pedís un préstamo, ¿de qué depende el préstamo? De tu facturación. Claro. Cuanto más vendés, más préstamo te dan. En la Argentina, facturar es irrelevante. Tenés que darle la carpetita completa para demostrarle que sos Brad Pitt, que no necesitas. Pero ahora tengo una la pregunta guita. también básica. ¿Por qué el banco no te presta plata? Si Porque no es, tiene un cliente ese es el extraordinario. laburo de un... Porque tiene ahora un bien. cliente del mundo. Porque no le la va casada. Pero explícanos. Pero A mí explícanos. me pasó en la cara un día, pero era, hace como 20 años. Un banco público provincial me dijo, no te compro el cheque porque estoy juntando guita para los aguinaldos de la provincia de Buenos Aires. O sea, tiene un cliente genial que son las provincias, el Estado Nacional, que en el peor... ¿Vos te crees que le pide una carpeta al Estado Nacional? No. Claro. ¿Vos te crees que hoy cuando reperfilaron los cheques, porque aparte los bancos el gobierno hace la misma truchada que hacemos nosotros, cambiar los cheques, che, bancame, dame te doy 30 días más, con estos Se llama reperfilamientos bono, pero que hace hace. lo mismo. ¿Vos tenés que le pidieron carpeta? ¿Vos tenés que empezar un PowerPoint, un proyecto de inversión? No, porque saben que el Estado emite la guita y le paga 80% por las LELIC, 90, 100, ¿Y esto 1000. cómo cambia, Lacha? Es irrelevante. ¿Cómo es la perspectiva para que cambie si estás Primero, hablando de un negocio de los bancos Los que va por otro los lado? banqueros que son el tipos privado? de negocios, yo creo que son tipos normales, supongo. Estoy medio caliente con los bancos, se nota. No había notado. No Yo sabía. tengo una cuenta en un banco. Yo tengo 56 años. Mi viejo la sacó cuando yo tenía 6. Tiene 50 años la cuenta. Sí. El banco me llamó una sola vez. Un banco público. O sea, quiere decir que para que me llame otra vez tengo que esperar otro medio siglo. Sí. Una ¿Pero sola te vez. llamen para qué? Bueno, esa vez me llamó para decirme, che, volvimos a cobrar los créditos, venía a pagar un atraso. Ok, listo, te lo pagué, ya se lo terminé, chao. Feliz cumpleaños. Pero no le interesa a los bancos... Vos tenés que ir con un fiambre regalado. Claro, he ido, Vos tenés he que, ido. Un sanguchito. vos tenés que hacer ahí. Me ha fallado en ese caso. Pero te digo, ¿sabes cómo se arregla? Para mí es simple de explicar, es difícil de hacer. Tiene que sacar el Estado de los bancos. Y los bancos tienen que tener la plata de los depositantes y tienen que ir al Estado y el Estado dice, no, campeón, tengo superávit fiscal, no me jodas. Y tendrán que darse vuelta e ir a buscar a los perejiles A como buscar nosotros. clientes de verdad. Vos pensás una cosa, la crisis del 2008 en Estados Unidos fue una crisis por exceso de crédito. De préstamo. Pasa siempre, cuando los estados se meten, baja la tasa de interés con emisión monetaria, la tasa baja a cero, los bancos le prestan a cualquier Carlitos. Pero el problema había sido que habían hecho demasiadas viviendas. En la Argentina no hacemos viviendas a crédito. El otro día pasó un dato, a mí lo que me preocupa de Argentina es que estamos internalizando cosas que son terribles. ¿Viste? O sea, tenés luz 2 días seguidos y la gente festeja. Es muy loca la Argentina. Hemos convertido en fijo los teléfonos celulares. ¿Te diste cuenta? Que la gente Sí, no claro, puede tiene que caminar estar hablando quieto. por teléfono porque no funciona. Sí. O sea, en Europa tomás un tren de alta velocidad, funciona el tren, el teléfono, la luz, la internet. Acá te tenés que quedar quietito. Y también te lo ustedes pueden en la radio aferrar, lo dicen Nacha. siempre. No, Te voy a diría decir que en una la cosa. calle no Hace puedes sacar 20 por años fama. se decía, tenés que hacer la parabólica. ¿Recuerdan cuando decían volvimos a la que parabólica. tenías que ponerte en una posición rara? Pero igual hoy medio sacar volvió. un teléfono en la calle, ir No, te caminando, roban. es un riesgo. Sí, Se lo pero arrebatan, te al lo margen de arrancan eso, de la cama. pero permíteme. Sí. Voy a esto. Los bancos tienen que estar mirando a personas para que construyan. Esto te quería decir. El otro día el presidente, fue un día muy raro. El presidente inauguró 15 viviendas en Salta. 15 viviendas. ¿Ok? Es la mitad de un edificio de un tipo que lo financia con fondos propios porque claro. los bancos ni pintan, de un edificio de 7 pisos por 4 departamentos. Son 28 departamentos. Un poquito más de la mitad. ¿Ok? O sea, nosotros necesitamos un sistema financiero que yo no estoy seguro, no hay ninguna oposición con la producción. Esos son diálogos de esta gente. Necesitamos un sistema financiero que esté buscando y apoyando los negocios que somos capaces de hacer. Pero por supuesto, es que ese es el Hoy todo el vínculo. crédito en la Argentina es un crédito comercial. De clientes
que le piden el crédito a los proveedores. Es entre nosotros, que está ralentizado por la inflación. Hoy la inflación nos hizo correr, nos hizo ir muy ligero para achicar los plazos, porque evidentemente no puedes dar 30 días. Cuando hay operaciones que naturalmente, porque Argentina, nosotros nos olvidamos que Argentina no es Luxemburgo, es un país de 5.000 kilómetros de largo. Yo tengo clientes en Ushuaia que el tipo me dice, vos pensás que vos somos un trencito, me dice mi cliente, que yo tengo que tener un pedido que estás preparando, otro viajando y otro recibiendo, porque tiene 4 aduanas Buenos Aires-Ushuaia. Son 3.000 kilómetros. Tarda 4 días el camión. Entonces, yo le puedo decir al tipo... Tenemos poco tiempo. ¿Cómo 4? ¿Qué hace pasa salir de Argentina, entrar en Chile, salir de Chile, entrar en Argentina? No vas por territorio argentino. Por ferry. Ahí. Correcto. Pero ¿a qué voy? San Sebastián. Que vos ya tenés 4 días de viaje. ¿Cómo le digo al tipo, pagame contado? Si el que me están dando por la ruta 3 todavía. Sí, entonces, claro. necesitamos esos créditos. Como esos créditos los bancos no lo dan, los damos las pymes. Las pymes somos... Y ¿sabés a quién le estamos dando un crédito injustísimo? Brutal. A las provincias con ingresos brutos, que ni siquiera lo informan. ¿Y sabés cuánto te pagan por ese crédito? No a un año, a 2, a 3, a 5. Yo creo que tengo crédito de cuando mi pibito andaba con el triciclo. Bueno, Lacha, a tasa cero. Nos están comiendo con las percepciones y Eso quiere decir bueno, que Lacha, yo pienso que vos estás generando... El que no tiene bate de béisbol está yendo a comprar uno. Me parece Así muy que bien. paremos acá. Dale. Gracias. Gracias a vos. Muy, muy interesante, ¿verdad? Y además real. Vamos a una tanda. Ya me río, porque miren esto. ¡Aló! Aló, Diego. Hola. Buenas noches. Carlos, qué gusto y qué honor. ¿Cómo vas? Un gusto platicar contigo. Y sabés que siento que nuestros tete-a-tete se están tornando una sana costumbre. Claro, Así que, sí. si estás sin programa después de la noche, de lo que termina ahora, no sé, tenemos un asado con el profe Pablo Gerchunov. Ahí vamos Así con que el profe Pablo, sí. Pedile a Gerchunov. Lacha que traiga la picada. Claro. Eso Sí, Sí, Lacha, planazo. sí, claro. Sí, muy buena. Bueno, ¿cómo...? Pero pasemos a lo que mejor nos sale, que es observar cómo a través de un microscopio el endiablado paisaje de la coyuntura argentina. ¿Y sabés qué observo? A ver. Observo que los dos polos que atrajeron al electorado argentino durante los últimos años comienzan amargamente a aceptar que hoy el escenario es tripartito. Ya no son más los Pimpinella, ahora son el trío Los Panchos. Y sí, porque se agrega ¿Qué dice? JM. Así es. Claro. Sí, es así. Y bueno, lamento decirte ahora que estamos con el tema de la comida que vas a tener que abandonar tu entrañable metáfora del pollo pasta. Porque ahora es pollo pasta y anticasta. Ahí está, sí señor. Sí. Sí. ¿Qué clase de comida es esa? Bueno, yo creo que eso no lo sabe ni Milei, pero al parecer le estaría funcionando. Y esto nos abre una serie de interrogantes, a saber, 2 puntos. A 2 puntos. ¿Cristina intentará volver al esquema binario y se terminará presentando como candidata a presidenta o se refugiará en la excusa de la falsa proscripción? Y en tal caso, por el lado de Juntos por el Cambio, ¿emergería la figura de Mauricio Macri? ¿Sería como una final tipo Mortal Kombat? Eso piden algunos. Y bueno, si ambos expresidentes deciden no competir, ¿qué pasará en el frente de todos? ¿Logrará Sergio Massa venderse ante el kirchnerismo duro como un Alberto con pilas o un Alberto que funciona? Claro. Y bueno, ¿Y Alberto tiene realmente ganas de candidatearse o es solo una forma de evitar el síndrome del Pato Rengo? Y el de molestar. Estocolmo lo tiene la sociedad, ¿no? Claro. Bueno. ¿Qué melodía tocarán Larreta y Bullrich? ¿Bajarán los decibeles o seguirán tirándole nafta al ya potente fuego interno? Seguirán. Seguirán. Tengan dice cuidado en Juntos por el Cambio que si no apagan el fuego a tiempo se puede terminar incendiando el Banco Central. Y por último, la famosa bomba económica, Sí. ¿explota antes de fin de año, después o se logrará desactivar? Quilosá. Quilosá. Bueno, extraordinario la panorámica de Carlos. ¿Y un chiste? Pero ¿Un chiste? No, vamos a ir al por chiste. favor. Carlos, Sí. ¿Para ¿Vamos a qué correr el vinimos? riesgo? Para el un, chiste. Bueno. un éxito La es un sección. éxito. Para Y el fin hay de semana. que cerrar, para nosotros es un cierre de la semana.
Y sería muy grato para nosotros cerrar con un chiste de Carlos. Bueno. Me da miedo. Este chiste se lo contó Juan Grabois a Calamaro en Tabac. Leyendo claro. Sí. Va un señor a la farmacia y le dice, estos preservativos que me vendieron están fallados. ¿Qué? ¿Se pinchan? No, no se paran. No. Y está bien. Y está bien. Vos te la buscaste. Vos te la buscaste. Muy bien. Está bien, sí. ¡Qué risa! ¿Cómo es la risa? No se le conoce mucho la risa, Carlos. ¿Cómo es la risa? Ay, ¿con chanchito? ¿Hace ruido de chanchito? Viene con un... ¿Viste? Viene con un semi-oink. Hay un semi-oink. Ahí lo liberó, ahí lo liberó. Bueno, muy bien, Carlos. Qué hijo de puta. Yo estoy seguro que Carlos da muchas conferencias, yo estoy, pero me la puesto de verdad, que ya al final los señores y las señoras, que todos paquetes, dicen, bueno, hasta acá vamos bien, pero ¿qué trajiste? No se le abona hasta que no cuente. Yo he estado en esas reuniones, él es muy solemne hasta el último minuto. Que imite a Borges si no le piden. O me piden que imite a Borges. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Disculpe mi ignorancia, disculpe mi ignorancia. Yo no soy un gran escritor, no soy Whitman, apenas soy un gran lector. Muy bueno. Tengo otra. A ver. Juan Manuel Tenuta en Esperando la Carroza. A ver, vintage. ¡Elvira! ¿Pero qué pasa? Esto es un quilombo. Impossible is nothing. Sigamos elongando esto hasta donde dé. Otra invitación. Tenemos un minuto más. Antes de las chicas de verdad consecuencia. Nos cambia la vida. Lo que sea. Entiéndalo, Cualquier cosa, créame que va a estar bien. A ver, Jorge Luz haciendo de la porota. A ver. Y está, dele. Que decía, él se enorgullecía, la porota, ¿no? De que decía, ¡ay, Tota! ¡Soy mujer, madre y argentina! Me sale igual, Carlos. ¡Degenerado, mundicia, porquería! Y con las escobas las dos tenían en la puerta, así, a la Tota, espectacular. Bueno. Las habilidades de Carlos. Bueno, Carlos, lo aplaudimos. No queremos. Porque todo el mundo, como en el casino, se pida una más, pida una carta más. Me parece que hasta acá. Acá tenemos 18, tenemos. Excelente, 21. Perfecto. Bueno, gracias, Carlos. El Santa Clara de Asís no lo vamos a ganar, ¿eh? No. Pero nadie quiere Usted ya. sigue así, ¿no? Nada. Seguro que no. Arrivederci. Arrivederci. Muy bien. Si veríamos. Bien, tenemos Cecilia y algo más de información. Sí, un datito más, que es el impacto sobre las exportaciones y otra complicación para las cuentas del gobierno, que es el cierre de las exportaciones avícolas por el impacto de la gripe aviar. Había apenas un par de casos y ahora ha entrado la enfermedad de la gripe aviar en un par de granjas. Eso implica la matanza de toda la población en esos lugares. Hay más de 220.000 aves sacrificadas y eso va a tener dos impactos. Uno, el cierre de la exportación, que representa 400 millones de dólares. Otro, un problema para las economías regionales. Y el tercero, agrego uno más, un problema sobre la inflación. Ojo que para febrero y para marzo la carne vacuna fue un gran dolor de cabeza. Con el precio de la carne vacuna subiendo y con escasez de pollos y de huevos, va a haber ahí un severo problema con la inflación también en lo que queda de marzo y en abril. Bien. Intentamos cerrar con una sonrisa y no nos salió. Uy, qué difícil. Y bueno. Ahora, verdad, consecuencia. Nos vemos el domingo a las 8 de la noche aquí mismo. Adiós.